Buenas noches, papás. Muchas gracias por asistir al encuentro. El tema que vamos a tratar hoy es las normas y límites que ejercemos hacia los hijos. Primero haremos una oración, luego pasaremos a formular unas preguntas. ¿Listo? Ok, ok. Active el micrófono, está activado. ¿Es activo? Qué pena, se está viendo la pantalla. Carly, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Listo. El orden del día es el saludo. Seguimos con la oración, luego un debate sobre algunas preguntas y por último la reflexión sobre la familia. La oración es oración por mi familia. Querido Dios, te doy gracias porque sé que tu deseo es ver el bienestar de mi familia. Muchas gracias por entender a cada uno y por ayudarnos a comprendernos. Sabes que a veces es difícil el camino que llevamos juntos, pero confiamos en tu poder. Ahora los voy a dejar con la compañera Juliet. Bueno, papás, buenas noches. Bienvenidos a esta socialización de el tema tan especial que vamos a tener hoy sobre las normas y los límites que se deben de implementar dentro del hogar. Entonces voy a hacer una socialización breve del tema para que ustedes más o menos como que ya tengan la idea de qué se trata entonces la reunión y el tema que vamos a desarrollar en este encuentro de Escuela de Familia. ¿Listo? Mucho gusto, mi nombre es Juliet Palacio, futura licenciada en Educación Infantil, y aquí con mis compañeras, pues muy contentas de poder compartir con ustedes esta escuela de padres. Espero que sea de beneficio para todos, ¿sí? Entonces, voy a iniciar con una información que es del conocimiento de todos, como es, por ejemplo, que sabemos que para convivir toda sociedad necesita unas normas, ¿sí? Y precisamente la familia constituye el primer grupo social al que pertenece el niño, en el que precisamente él aprende a convivir y a desarrollarse. Entonces, el establecimiento de las normas y los límites en un contexto familiar supone uno de los factores de protección más significativos para poder reducir la probabilidad de aparición de conductas de riesgo tanto en la infancia como en la adolescencia. Si de pronto no me escuchan bien, me escriben, porque de pronto se me va el audio, ¿sí? Entonces sabemos que el papel de los padres en este ámbito se centra en establecer y en aplicar unas normas que deben de ser claras, pertinentes y razonables, y que deben de educar a los hijos para que ellos tengan la capacidad de tomar decisiones y para que puedan actuar de una forma responsable ante los diferentes retos a los que se van a enfrentar a lo largo de la vida. Los límites y las normas son fundamentales porque le otorgan a los hijos sentimientos de seguridad y de protección. Los hijos van creando sus propios, continuamos padres de familia. Entonces, los límites de las normas, como les digo, deben de ser fundamentales porque le otorgan a los hijos sentimientos de seguridad y de protección. También los ayudan a lograr una convivencia más organizada dentro de la familia y promueven el sentido de respeto hacia los demás y hacia ellos mismos. También preparan a los hijos, para la vida en una sociedad que se rige por restricciones y por obligaciones, que deberán aprender a cumplir por el bien de todos y por el bien de ellos mismos, obviamente. Bueno, también se debe dar como un grado o un espacio de libertad en el que los hijos se puedan mover, o sea, todo no puede ser como presionado, ¿cierto? Por ejemplo, hay dos condiciones fundamentales para tener en cuenta a la hora de darle como un grado de libertad a los hijos, y esas tienen que ver con la edad y con el comportamiento.
Por ejemplo, a medida que los hijos van creciendo, se debe tratar de llegar a un acuerdo con ellos sobre las normas establecidas en el hogar. Y estas normas, pues obviamente deben de satisfacer tanto a padres como a hijos, pero llegando el caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo razonable, entonces es fundamental señalar que siempre debe prevalecer el criterio adoptado por los padres a la hora de implementar las normas en el hogar, ¿sí? También para tener en cuenta a los papás, para favorecer el cumplimiento de las normas que se establecen en la familia, se debe tener en cuenta varios aspectos fundamentales, como son que las normas deben de ser realistas, ¿cierto? Deben de ser unas normas claras, consistentes, coherentes, fundamentales y que en verdad sí sean importantes, ya que las normas son criterios que le indican a una persona qué, cuándo y cómo realizar alguna acción o alguna tarea. Entonces, de ahí la importancia de dejar claridad y de explicarle bien a los hijos por qué en el hogar hay normas y por qué estas se deben de cumplir, ¿cierto? Las normas son también una sugerencia de cambio de comportamiento. ¿Cómo así? O sea, implican unas consecuencias positivas en el caso de que sí se cumplan, ¿cierto? Pero en el caso de que se incumplan, entonces vienen unas consecuencias negativas, ¿sí? Entonces, las normas se establecen con un fin, y el fin es que el hijo o que el adolescente o los niños, en este caso, se guíen por el buen camino, ¿no? Para que ellos aprendan a ser responsables con su comportamiento, ¿sí? Pero cuando ellos son irresponsables o no actúan de acuerdo de la norma, entonces esta pues debe ir acompañada de un castigo, ¿sí? Que obviamente también debe ser un castigo razonable y que ayude al hijo entonces a autoevaluarse y a mirar entonces que no aplicar la norma no le fue de ningún beneficio y que si la aplica, por el contrario, va a tener buenos resultados, ¿cierto? Por último, papás, se debe establecer unas pautas para estas normas en la familia. ¿Cuáles serían esas pautas? Por ejemplo, comunicarle al hijo la norma, ¿cierto? Porque sería ilógico uno castigar al hijo, regañarlo, llamarle la atención por algo que ni siquiera se le había mencionado al hijo que estaba mal o que se debería de hacer o no hacer. Entonces hay que comunicarla, ¿cierto? La comunicación acá a la hora de establecer los límites y las normas en el hogar, pues es fundamental. También hay que ponerla en marcha. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hay que hacerla cumplir sí o sí. Por ejemplo, si el papá le dijo al hijo, llegas a las 10 de la noche, es a las 10. Cuando el hijo no cumplió su horario, pues tiene que tener unas consecuencias negativas y el padre las debe hacer cumplir para poderse ganar el respeto de su hijo y para que éste entonces no lo vuelva a hacer en una próxima oportunidad. También se tiene que revisar y evaluar la norma después de determinado tiempo. ¿Cómo así? O sea, hay que mirar si las normas que se establecieron en el hogar si están dando el resultado que se espera en el comportamiento y la responsabilidad de los hijos. Cada norma conlleva una responsabilidad. Entonces hay que estar haciendo una evaluación, no solamente es decir, porque yo como padre lo digo ya, sino que hay que mirar si la norma que se estableció si está dando unos resultados positivos o favorables para el desarrollo y la formación adecuada de los hijos, ¿sí? Y por último, papás, está la importancia del seguimiento en el proceso normativo. ¿Cómo así? Esas normas primero se evalúan y después se les hace el seguimiento, ¿cierto? Entonces hay que mirar, porque si el comportamiento del hijo, después de habérsele implantado una norma, no es, evoluciona favorablemente o no es bueno, hay que volver a tratar la norma, ¿sí? Entonces hay que sentarse y examinar qué de pronto se está haciendo mal o qué de pronto no se está cumpliendo y saber por qué no se está alcanzando el objetivo. Luego de hacer esta evaluación o este seguimiento, entonces hay que, si toca modificar la norma, se modifica, hay que ser flexibles papás, tengan esto muy en cuenta, sean muy conscientes de esto. Si hay que modificar, se modifica a fin de conseguir los objetivos esperados a la hora de implementar las normas en el hogar por los hijos. Bueno, papás, ese era mi aporte en esta reunión de Escuela de Padres. Espero que les haya sido de mucho provecho y seguimos entonces con la actividad con las compañeras. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches, papás. Espero que todos se encuentren muy bien. Como lo dijo mi compañera Julie y mi compañera Darlene, estamos realizando el día de hoy una escuela de padres. Por ende, algunas compañeras vamos a realizar una serie de preguntas con respecto a lo que nos abordó Juliet sobre las normas y límites que debemos de tener en cuanto a nuestros hijos. Entonces, yo les voy a realizar una pregunta y ya el que desee contestarme, ojalá fueran todos que fueran partícipes en esta reunión, activan el micrófono y activan la cámara, pues para tener como una comunicación más asertiva. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que imponer límites a los niños ayuda de manera positiva en la vida familiar, en el entorno educativo y en la sociedad? Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Va a hablar Alejandra, ¿cierto? Bueno, entonces primero Alejandra y luego Cindy. Bueno, yo creo que sí debe ser positivo ponerle límites, porque dejarlos que hagan pues lo que ellos quieran no se puede, porque ahora en la sociedad se ven muchas cosas malas. Digamos que también las influencias aportan un poco, entonces hay que poner como ciertos límites para que ellos tengan como, digamos, una mejor aceptación en la sociedad. bueno, ¿y crees que eso ayuda de manera positiva también en la familia? Uno imponer límites, de que el niño sea consciente de lo que hizo tiene repercusiones y sea negativo o positivamente lo que le está haciendo, tú le estás imponiendo un límite. Pues yo creo que sí. Pues la verdad es que mi metodología de criar a mi hijo va como algo así. Porque es que si yo dejo, por ejemplo, él tiene una mascota y si yo dejo que él castigue a su mascota sin razón y sin motivo, no, pues no hay que decirle, la puedes castigar si ella hace algo malo. Si no, no. O sea, no hay por qué hacerle daño al animalito sin motivo. Gracias Alejandra por tu aporte. Pues yo considero que es verdad, los niños son de manera, o sea, decimos que son niños, pero los niños son demasiado conscientes con respecto a todo lo que están haciendo en su diario vivir, en el entorno familiar, en el social, en el educativo. Por eso nosotros como padres debemos de estar encargados de guiarlos, generarles normas y límites en cuanto a todo lo que se está viviendo. Si el niño, por ejemplo, como tú dices, Alejandra, tiene una mascota y él de pronto no se está sabiendo portar con ella, le debes de imponer un límite de por qué lo está haciendo y, o sea, qué consecuencia lleva a ello. Cindy, Joana, si quieres también nos puedes aportar en esta pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues en lo personal sí me parece muy importante imponer límites a nuestros hijos, porque nosotros estamos criando hijos es para una sociedad. Entonces el hecho de que ellos aprendan a manejar pues como las reglas y las normas en casa les va a ayudar mucho en un futuro, porque también de esta manera van a captar las normas en el colegio y en el trabajo. Claro. Sí, me parece que desde pequeños hay que fundarle normas y límites porque ese va a ser como su desarrollo, por decirlo así, profesional. Él va a ser consciente de que lo que haga va a tener causa y va pues como a suceder algún pro a lo que él está haciendo. ¿Algún padre desea aportarnos algo más? Bueno, siendo así, ese fue mi aporte de la Escuela de Padres. Mi nombre es Yamile Andrea Vargas Londoño, como lo dijo nuestra compañera Juliet, estamos ejerciendo la licenciatura en Educación Infantil, estamos en el segundo cuatrimestre y gracias por el acompañamiento y el apoyo que nos están brindando en este momento para la Escuela de Padres. Volvemos con Darlene.
Listo, papás. Nuestra siguiente compañera es Sandra Milena Dávila. Muy buenas noches, padres de familia. Gracias por asistir al llamado de la Escuela de Padres durante este año. Es un placer para nosotros contar con su presencia. Bueno, hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar unas preguntas a ustedes como padres de familia para fortalecer desde la casa la autoridad y cada uno de los componentes para los niños. Hoy tengo un invitado muy especial, tengo un invitado muy especial, al padre de familia Jordis Murillo, el cual le voy a hacer una pregunta. Dice, ¿cree usted que en la forma en que educa a sus hijas puede desarrollar de una manera positiva ante la sociedad? Muy buenas noches para todo el equipo de trabajo de la universidad al cual se integran ustedes. Primero que todo, en todo hogar debe haber reglas, porque de las reglas, dependiendo como los padres instruyan a sus hijos para un mejor vivir en el día de mañana, es fundamental en el futuro que se forjen en la persona como tal, porque si uno como padre no está supervisando el comportamiento del niño, tanto en el hogar como en la escuela o en las partes donde ellos se desarrollen, que le haga que eso le ayude para su fortalecimiento personal. Es muy importante y las reglas tienen que haberlas siempre. Obviamente que tiene que ser proporcional a la condición también que uno le implante al niño como tal, porque todo depende del comportamiento y también la parte cognitiva es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde se da cuenta que la misión como uno de padres se está cumpliendo. ¿Cómo se da uno cuenta de esto? Cuando uno le da una orden a un niño y él la asimila, la cumple, y dependiendo de estos resultados, se va mirando otras cosas que son muy fundamentales para la formación de un niño, porque la familia es una institución jurídica muy importante, es la primera en la sociedad, porque primero hay familia y después educación. Entonces, creería yo que sí es muy importante ese aspecto que me la compañera. Muchísimas gracias, señor Johnny. Como usted acaba de decir, la familia es la base para la sociedad. Si formamos desde la casa buenos niños con buenos valores, eso ellos lo van a reflejar en el lugar donde quiera que se encuentren. Claro que sí. ¿Algún otro padre de familia nos quiera su aporte de cómo la educación puede ayudar frente a la sociedad? Padres de familia, muchas gracias por escucharme. Le damos paso a Darling. Papás, continuamos con nuestra compañera Lady Joana Duque. Bueno, hola, buenas noches para todos. Nuevamente, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este proceso. De todo lo que nos ha hablado todas las compañeras, todas las docentes, quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Qué tipo de correcciones ejercen ante sus hijos cuando cometen algún, por ejemplo, algún error, que se podría llamar así, o cuando hacen o tienen algún comportamiento indebido? Pues yo como mamá la castigo de ciertas maneras dependiendo de lo que haya hecho. Yo, por ejemplo, le quito el celular, le quito el televisor, en eso es lo que la corrijo a ella de esa manera. Sí, es muy cierto. O sea, también es dependiendo como lo que hagan, ¿cierto? Como el nivel de lo que hayan realizado. ¿Algún otro papá que quiera como aportarnos a esto? De pronto, Hola, otro método. Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, mi niño apenas tiene 3 años y medio y la manera en que yo lo reprendo cuando hace algo indebido es que no lo dejo ver televisión, el tiempo pues que él ocupa para ver televisión, o le digo, no vas a sacar la mascota porque no, porque se juntan los dos y me hacen mejor dicho, entonces no. Y esos son los Claro. castigos que yo le doy a mi hijo. Bueno, ¿y creen ustedes que eso ayuda? O sea, que los castigos que se le implementan a los niños o a los adolescentes cuando cometen un error ayudan como a sus vidas o a lo que están haciendo o quieren para su futuro.
Yo creo que sí ayudan porque ellos aprenden y entienden que si están haciendo algo malo, eso va a tener una consecuencia. Y la consecuencia es que, por ejemplo, se le va a quitar lo que a él tanto le gusta o que, digamos, en un futuro se comportó mal, digamos, en el trabajo, entonces lo van a despedir o le van a poner un memorando o bueno, o sea, son cosas que se van pues como en escalita que uno le va enseñando que debe de aprender que a futuro van a tener consecuencias. Claro que sí, muy bien. Muchísimas gracias por la participación. ¿Alguna otra mamá que quiera darnos como su aporte? ¿O papá? O... Samu Vázquez está hablando. Enciende el micrófono porque no se te escucha. Ahora sí. Sí, ahorita sí. Buenas Buenas noches. noches, soy Caterine. Yo soy mamá de 2 niños, de Sofi de 10 y de Samu de 12, ya para 13. Y yo lo primero que hago antes pues de implementar un castigo es que lo confronto de una manera muy seria, que él de pronto vea mi desagrado, sé por qué hizo esto y eso sabiendo. Y si ya después vuelve y lo hace, ya ahí sí tiene su castigo. Él es muy apegado a su celular, su computador. Y y sabe que se lo quito y es algo que a él le duele mucho, sobre todo a Samuel. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Primero, que respeten la autoridad, que sepan que uno no está pues hablando por jugar o que no vean que uno es alguien pintado en la pared, que ellos reconozcan la autoridad, porque más adelante van a llegar a un colegio, a una universidad, a un trabajo y se pasan a todo el mundo por la galleta, con la falta de respeto. Entonces, uno de los beneficios de implementar los castigos es esos, que uno siempre va a haber alguien con un mando encima de una que uno debe respetar y a quien uno debe acatar las cosas que se le dicen. Y las personas que hacen eso logran el éxito, ¿cierto? Entonces, yo creo que el fundamento para crear personas exitosas es eso, que el respeto por una autoridad. Claro que sí, mamá, totalmente de acuerdo. Yo creo que esos, como esos castiguitos, por muy pequeños o por muy grandes que sean, benefician como al futuro de los niños o adolescentes que se están criando. ¿Alguna otra persona, algún otro papá o mamá que quiera darnos su aporte? Yo quiero un pequeño aporte llevando a colación lo que acaba de decir la señora que acabaste de entrevistar, que es muy fundamental y es muy importante. El castigo tiene que existir y la jerarquía no se puede perder entre los padres. Y es obviamente que hay que coger al niño, sentarlo, hablarle, colocarle los pros, los contras y las consecuencias que eso puede percutir más adelante en su vida personal, tanto profesional, que en toda la sociedad también como tal, porque siempre el niño se va a mover dentro de la sociedad y siempre va a estar vulnerable a situaciones que de pronto, a veces, ¿qué pasa? Nosotros como padres cometemos unos errores. Vemos los errores de los niños y acolitamos, alcahueteamos, seguimos en la misma error. Entonces, cuando ya el niño exterioriza una conducta bastante compleja, digámoslo por ese estilo, ya miramos, no, que yo qué hice, yo qué no he hecho, no, eso hay que corregirlo y comenzar. Eso es como una escalera, una pirámide. A medida que tú vas dando un paso, vas mirando nuevas experiencias. Y si tú no corriges eso con tiempo, ya tarde es muy complicado hacerlo. Estamos en una sociedad hoy en día a nivel global que está o sea, se ve demasiada vulnerabilidad en el vicio, en la prostitución, en el hurto, en situaciones que son muy deprimentes para uno como padre, pero a veces uno también tiene que hacer, exigir y así como exige proporcionalmente también dar cuando es necesario hacerlo. Pero cuando el niño por ejemplo, comete el error, hay que corregirlo, no de la manera más cruel, digámoslo, pero sí andar a entender con palabras y hechos de lo que se puede ver enfocado más adelante en su vida como tal. Muchas gracias. Claro que sí, papá. Muchísimas gracias a ti por tu aporte. Y dices algo muy importante y quiero como volver a hacer otra pregunta por lo que acabas de decir acerca por ejemplo, los jóvenes que son, por ejemplo, que tienen alguna como del vicio o que roban o que están en la cárcel. ¿Ustedes creen que fue porque los padres o algunas situaciones de esas no se les prestó como esos, ¿cómo se dice? Esos castiguitos o esos límites, esas reglas que se imponen en la familia
para que ellos llegaran hasta este punto. Claro que sí. Eso tiene mucho que ver porque si usted le está ejerciendo una orden al niño como tal y usted se lo pasa como por decirlo así vulgarmente por la galleta, el niño va a entender de que usted no tiene ningún mando, ningún control. Entonces va a creer que, que si hace esto en la casa y no está siendo castigado, en la calle también va a pasar lo mismo, que no va a tener un castigo como tal, y por eso es que pasa lo que pasa, que van a la cárcel, que cometen actos ilícitos. Y así. Muchísimas gracias por todas las participaciones que han tenido. ¿Alguien más quisiera aportar? De acuerdo a eso, mira, yo te voy a decir algo. Es tan complejo la situación de hoy en día, ¿por qué? Porque a veces un niño en el hogar, bien formado, buenos padres, buenas creencias, cosas infinitas. Y a veces se nos olvida una parte, que a veces el niño también hay que sacarlo y que mire el entorno. Mire, este señor es vicioso, está así porque él se metió en el vicio, ¿a qué lo conllevó? ¿Cuál fue la consecuencia que tiene hoy en día, cierto? Esta señora es prostituta, esta niña la prostitución, hablarle de todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Para que él ya sepa, ya tenga al menos tenga una opinión o un concepto de cómo realmente es la vida. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un niño con buenas creencias, que por lo general se va a influenciar muy fácil. Y cuando se va a influenciar muy fácil, terminan cayendo en el vicio, en cosas deshonrosas para el hogar, para la familia. Y no porque realmente los padres hayan sido malos educadores o lo que sea, no, sino que se ven muchas situaciones, porque el trabajo mío prácticamente me toca atender poblaciones vulnerables, atender diferentes tipos de situaciones en los hogares que uno dice, pero si esta persona tenía todo, no le faltaba nada, ¿por qué llegó a este extremo? Se vuelven agresivos con los papás, con las hermanas, con los profesores, porque caen en otro mundo que ya los va a transportar, digámoslo así, de una manera más coloquial, por el consumo alucinógeno, que es la mayor preocupación de en toda la faz de la tierra, el vicio por todos lados, el consumo alucinógeno, el consumo de alcohol a temprana edad, mejor dicho, son situaciones que son complejas. Todo tiene su pro y su contra, pero hay que mirar a veces en esa parte hay que mirar el contexto social y también la parte interna de la familia, que se vivió, a veces no es la familia, pero puede ser el niño salió a conocer amiguitos y entonces los amiguitos le dicen, mire, que hagamos esto, hagamos lo otro, pero el niño tiene una buena ocasión. Y ese comportamiento es fácil de detectar. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene su hijo, uno se va dando cuenta en el comportamiento que él está exteriorizando en la casa, ya el papá le dice algo, mamá le dice algo, ya le responde con grosería, o actitudes que uno se va dando cuenta como papá que está pasando algo, ¿cierto? Entonces, lo bueno de la infancia y es que sacarle el jugo y es que aprovecharlo, cogerlos de temprano y sacarlos, saquen a sus hijos, llévenlos a sitios cuando pasen por algún lugar, mire, esto está pasando aquí porque los dejaron dejar por el vicio, por esto, por lo otro, porque eso es muy importante. Pero cuando un niño se mantiene de la casa al colegio, del colegio a la casa, y en partes que no son como exteriorizados, que tienen tanta vulnerabilidad como digamos, el niño no va a tener esa capacidad intelectual a veces de asumir las consecuencias o mirar en qué grado, en qué momento puede llegar a caer en una situación de esa. Pero es bueno, por ejemplo, cuando voy al centro que llevo a mis hijas y veo tanta indigencia en la calle, digo, mira, mami, esa gente que está en esta situación, porque cayeron en el vicio, otros en prostitución, no hacían caso a los papás, querían hacer lo que les dé la gana, nunca los corregían, nunca los castigaban, entonces se fueron creciendo un libertinaje sin control y la consecuencia nefasta que se puede llegar a tener es esa. Entonces, para que como padres que somos y también ustedes van a ser mamás también las que ya también son, que tengan esa parte muy en cuenta, porque es muy deprimente para uno como padre ver un hijo que uno le dio todo, el esfuerzo, el valor, todo lo tuvo ahí en la mano, pero desafortunadamente en algo falló uno a veces, o también la sociedad, y todo se desvanece. Muchas gracias. Sí, papá, tienes toda la razón. Hola. Hola. Yo quería hacer un pequeño aporte, pues no tanto aporte, sino decir que me gustó mucho lo que el señor Murillo dijo. Lo voy a aplicar porque es muy chévere enseñarle a los hijos el por qué ciertas personas están en esa situación. Entonces, solo quería decir eso.
Sí, excelente. Muchísimas gracias a todos los que participaron. En serio que fueron unos aportes demasiado importantes. Y mira, por ejemplo, lo que decía el señor Murillo, que la señora Alejandra lo va a tomar en cuenta para ya empezárselo a enseñar a sus hijos. Entonces, realmente quiero como otra vez agradecerles por la participación y por habernos ayudado en este proceso. Buenas noches. Muchas gracias, papá, por sus aportes. Continuamos con nuestra compañera Luisa María Posada. Buenas noches, papás. Entonces yo voy a continuar con una de las últimas preguntas que teníamos programadas para la escuela de padres, que es la siguiente. ¿Cómo creen ustedes que es mejor educar a los hijos? ¿Siendo padres que tienen control absoluto sobre ellos o dejándoles espacios para la libertad? Pues yo creo que ni siendo muy permisivos, ni tampoco controlándolo todo, porque de igual manera ellos también necesitan en cierto punto su espacio. Sí, tienes toda la razón. Cierto, la idea es pues como dejarles el espacio para que sean libres, pero que tengan en cuenta en todo momento que ustedes siguen siendo sus padres. Hola. Pues yo pienso que como, digamos así, como 50-50. Bueno, de pronto no tanto 50-50, digamos 80-20, porque hay que estar muy pendiente de lo que los hijos hacen. Hay que estar muy pendiente de cómo se comportan en la sociedad. Por ejemplo, un niño que se vaya a estudiar, que los amiguitos lo malinfluencien, que empiece a coger de pronto, como dice uno coloquialmente, malas mañas. Entonces hay que estar muy pendientes. Eh, pues yo conocí un caso, mi hermanito cuando estudiaba en la primaria tenía un compañerito y la mamá pues como que no vivía muy pendiente, era muy permisiva. Y el niño se iba a hacer tareas donde mi hermanito y le robaba cosas. Cuando le dijimos a la mamá no sabía absolutamente nada de lo que el niño hacía, porque, o sea, se excedió en el espacio que le dio. Señora, muchas gracias por sus aportes, pero sí, en ambas tienen razón, porque lo ideal es tomar un poquito de ambas sin llegar a extremos, para que los hijos sientan como la autoridad que tienen ustedes como padres, pero también para que sientan en confianza y se sientan respaldados por ustedes. No que mejor le oculto las cosas, porque si le digo esto de pronto me va a regañar muy fuerte, me va a pegar. Catherine va a decir algo. ¿Alguien más quiere aportar algo a la pregunta? Pues a ver, yo creo que lo que dice la señora es muy, muy bien, porque de igual manera uno tiene que estar en los espacios que uno le da a sus hijos, también estar muy pendiente de qué es lo que ellos están haciendo en ese tiempo que uno no está con ellos, porque de igual manera uno no los puede dejar a la libertad y que hagan lo que quieran, porque de igual manera, como se dice, uno sabe que uno tiene hijos en la casa y en la calle uno no sabe cuáles son las amistades y de qué manera los están influenciando. Entonces uno también tiene que vigilar las compañías. Muchas gracias a todos por su aporte. Papás, muchas gracias a todos por los aportes. Ahora vamos a hacer una reflexión final. Listo. Reflexión final. La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida. ¿Qué ven ustedes en esa frase? ¿Piensan que la familia es la base de la sociedad
Y es el primer lugar donde los niños aprenden lo que van a seguir ejerciendo en toda su vida. Claro que sí. Porque si de igual manera usted a sus hijos nunca les va a inculcar unos buenos valores, sus hijos en la vida no van a saber muchas cosas, van a hacer lo que ellos quieran, no van a ser unas personas responsables, respetuosas. Hola, yo también opino lo mismo, que sí, la familia es la base, porque en una familia donde hay buenas costumbres, donde los saben educar los niños, enseñarles lo bueno, lo malo, lo que pasa, las consecuencias que tiene cuando hacen algo malo o las consecuencias que tiene cuando hacen algo bueno, eso les ayuda, eso los forma como personas. Entonces, sí, la familia es la base para donde aprenden, donde aprenden a ser personas de bien. Muchas gracias, doña Alejandra. Papás, para finalizar, quisiera que me dijeran si de pronto el tema del que hablamos podría ser que sus hijos o ustedes como padres ayuden a que sus hijos mejoren como un poquito, o si ya también sigan mejorando. Hola, yo pienso que sí, pues o sea, que todo lo que hablamos esta noche, pues el tema estuvo muy interesante, me pareció muy importante. Hubieron aportes de algunos papás que me gustaron mucho, el del señor, se me olvidó el apellido, Murillo. del señor Murillo, me gustó mucho también. Me pareció que, pues todos los aportes estuvieron muy chéveres, que son cosas por aplicar, que somos personas, que uno va aprendiendo cada día cosas diferentes y cualquier aporte positivo para uno criar a los hijos, pues es bueno. Muchas gracias, mamá. Quisiera, si alguno de ustedes puede evaluarnos la reunión. Sandra ya nos dijo. Si algún otro puede como evaluarnos la reunión. ¿Qué les pareció? ¿Qué podemos mejorar? Que padre de familia nos colabora, pues como haciéndonos una pequeña evaluación de lo presentado el día de hoy en la escuela de padres, qué debemos de mejorar. Bueno, la verdad, a mí me gustó Okay. mucho, pues yo lo comparo a las reuniones que he tenido en el colegio de los niños y es muy similar. Se nota que se prepararon, que investigaron. Cuando expusieron el tema fue un tema muy claro y muy oportuno. Pues el tema en sí, aunque uno ya lo ha escuchado, es una retroalimentación que como padres nos ayuda mucho y yo las vi muy bien preparadas, las felicito. Y muchas gracias por esa información que compartieron con nosotros. Muchas gracias a usted, mamá. ¿Algún otro papá de pronto quisiera participar? Listo, muchas gracias por la participación en la reunión. Me gustaron muchísimo todos los aportes que hicieron. Como ya dijo Samuel, bueno, la mamá de Samuel, no sé, este es un tema que muchos ya conocen y se habla demasiado, pero es un tema que nunca se va a entender del todo, porque muchos padres pueden educar a los hijos de una manera y los otros no están de acuerdo con esa manera, entonces los van a educar de otra. Entonces, como que es un tema muy controversial también. Bueno, yo quiero agradecerle a los papás por haber aceptado esta invitación, por habernos hecho ese acompañamiento y habernos apoyado con el desarrollo y la realización de esta actividad, papás. Que papás están pilas, en verdad, todos muy pilas. Se ve que están pues muy metidos en el cuento, criando a sus hijos de la mejor manera. Y bueno, feliz noche para todas y muchas gracias. Se extendió un poquito la reunión más, pero eso muestra de que estaba interesante el tema y que todos nos integramos muy bien con la reunión. Feliz noche, muchas gracias, papás.
Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, papás. Mil gracias. Hasta luego, que estén muy bien y muchas gracias por la colaboración. Estuvieron muy interesantes. Chao. Chao.